Muy buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo están? Qué agradable nuevamente verme con ustedes en esta clase de biología. Vamos a iniciar este segundo semestre con toda la energía del mundo, con todo el positivismo y vamos a sacar adelante todos los proyectos y metas trazadas a inicio del año escolar. En el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes e importantes, como es la selección natural y los mecanismos de evolución. Entonces vamos inicialmente a hablar sobre la selección natural. Bien, chicos, la selección natural es un proceso evolutivo que se caracteriza por transformaciones que sufren las poblaciones, ¿cierto?, de los diferentes ecosistemas. ¿Por qué se dan estos cambios de tipo genético y morfológico en los individuos de este tipo de poblaciones? Sencillamente con la finalidad de que estas especies no desaparezcan, ¿cierto? Siempre la selección natural lo que está buscando es seleccionar, ¿cierto?, las mejores características genotípicas y fenotípicas de los diferentes organismos, lo cual permite la conservación y que esta especie no desaparezca, ¿cierto? Y que estos genes, estos aleles, se sigan transfiriendo de generación en generación. Ok. Bien, la otra parte son los mecanismos de evolución. Entonces vamos a hablar sobre 4 mecanismos de evolución, como son los factores genéticos, selección sexual, deriva genética y selección natural. Vamos primero a hablar de los factores genéticos. Cuando hablamos de factores genéticos, inmediatamente tenemos que asociarlo, relacionarlo con los alelos, con los genes, ¿cierto? Entonces, dentro de estos factores genéticos tenemos la recombinación. ¿En qué consiste la recombinación? Hombre, este tipo de factor se caracteriza porque una hebra de ADN o ARN, ¿cierto?, se corta, ¿cierto?, y se une a otra cadena de ADN completamente ¿qué? Diferente. Entonces ahí hay una recombinación de ¿qué? De genes. Listo. Vamos a la mutación. La mutación son cambios o transformaciones que ocurren, ¿cierto? Puede ser en la base nitrogenada o en los nucleótidos, ¿cierto?, del ADN de las especies. Generalmente algunas especies deben y tienen que mutar para poderse adaptar a las condiciones, ¿cierto?, ambientales donde se están desarrollando y así poder sobrevivir. Y el otro es el de flujo genético. El flujo genético hace referencia a la migración. Cuando las especies migran a otros entornos, ¿cierto?, geográficos, y esto conlleva, ¿cierto?, que sencillamente también a que en ese nuevo espacio donde se van a desarrollar estos organismos, ¿cierto?, va a haber una migración de genes y de alelos, ¿cierto?, lo cual va a repercutir de manera significativa en las especies que están, ya sea fortaleciendo o generándose nuevas combinaciones de tipo genético. La selección sexual es un mecanismo evolutivo que lo vemos en la gran mayoría de los animales. Siempre las hembras están buscando
están buscando seleccionar al macho que ellas vean con mejores condiciones para adaptarse o sobrevivir. Y lo seleccionan. Cuando una hembra selecciona a este macho, sencillamente lo que está buscando es que sus crías adquieran estas características genéticas y la especie pueda perpetuarse y no desaparece, ¿cierto? Bien, cuando hablamos de la deriva genética, nos referimos a las fluctuaciones, ¿cierto? Especialmente de alelos, ¿cierto? De alelos de genes, de cómo van cambiando, ¿cierto? De una generación a otra, ¿cierto? Y cuando hablamos de selección natural, que es lo que habíamos dicho inicialmente, entonces la selección natural puede ser de tres tipos. Puede ser de un tipo estabilizadora, de un tipo direccional y disruptiva. Cuando hablamos de una selección estabilizadora, generalmente la selección estabilizadora hace referencia a la selección, ¿cierto?, de aquellos organismos promedio, ¿cierto?, de una especie determinada. Me explico. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos ocurre esta selección natural estabilizadora. Los niños prematuros son más propicios a sufrir enfermedades o a que su desarrollo sea normal y muchos mueren. Los niños demasiado grandes y demasiado gordos generalmente se les dificulta tener un parto normal y tienden a salir por cesárea. Pero en la selección natural estabilizadora, los niños promedio, es decir, que no son prematuros, ni son muy grandes, ni son muy gordos, son los que tienden a desarrollarse con mayor facilidad. La selección natural direccional. Este tipo de selección natural hace referencia a una característica genética puntual y específica, ¿cierto? Es decir, donde en un grupo de organismos solamente, por decir algo, sobreviven o tienen capacidad de adaptarse los más pequeños. Esa característica genotípica y fenotípicamente es la que se desarrolla. O lo contrario, que el individuo que se desarrolla no es el más pequeño, sino es el más grande. Es decir, que es de una sola característica, es la direccional, es específica. Y la disruptiva es un tipo de selección natural que mezcla dos tipos de características específicas. Por ejemplo, en el caso de las Islas Galápagos, habían aves que tenían aves, por ejemplo, de pico pequeño, podían sobrevivir porque consumían frutos pequeños. Y aves de pico grande podían romper las vallas grandes que habían en esa isla. Pero los de pico mediano era una especie que no podía sobrevivir, ¿cierto? Entonces esa especie tiende a desaparecer. En este caso se manejaron dos características: sobrevivían las pequeñas y las grandes, más las medianas no podían sobrevivir a este tipo de circunstancias. Bien, muchachos, entonces de esta manera hemos tratado el tema referente a mecanismos de evolución y a la selección natural. Le estaré colocando en el blog unas actividades complementarias con relación a este tema y unos temas relacionados con él para ampliar mucho más
la temática que tenemos del periodo. Espero que les haya gustado y hayan disfrutado esta clase tutorial. Chao chicos, se cuidan, nos vemos la próxima. Chao.